Cuando Dios llama a su siervo para cumplir una misión, también los capacita, les da dones y talentos, toda sabiduría, habilidad y talento que se requerirá para materializar dicha misión. Dios terminó de dar instrucciones a Moisés sobre cómo debe ser el santuario. Ha llamado a Bezaleel y a Aholiab para dirigir la obra. Ellos se encargarán de poner en práctica todo lo que Dios le ha revelado a Moisés. Perlas del libro de Éxodo. Bendito Dios que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 31 del libro de Éxodo, te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos reveles tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al capítulo 31. Desde el capítulo 24 hemos ido viendo cómo es que Dios ha ido revelando a Moisés sobre cómo debe ser el santuario. En los capítulos previos, Dios le indica todas las leyes que necesitaría la nación para funcionar como tal. Toda esa capacitación fue dada por Dios a Moisés en el monte del Sinaí. Ahora que terminó de dar las instrucciones, es tiempo de poner todo manos a la obra. Es tiempo de materializar el santuario. Antes de iniciar nuestro estudio, me permito pedirles, animarles que sigamos animando a las personas, motivándolos a sumarse al estudio diario de la palabra. Cada cristiano debe entender y debe aprender que la Biblia se interpreta a sí misma, que la Biblia no se contradice. Si por lo menos esos dos elementos principales lo interiorizan, no van a ser fácilmente engañados. Ingresemos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Moisés? Ya le dio la misión. Ya le dijo qué cosa debe hacer. Pero ahora Dios también se encarga de preparar a las personas que van a dirigir la obra. Cuando Dios se encontró con Moisés allí en la zarza y le dice que debe ir a Egipto, Dios también equipó a Moisés. Le dio la vara, esa vara con la cual él había pastoreado las ovejas. Ahora esa vara sería el instrumento para hacer milagros, señales y proezas en el nombre de Dios. Dios siempre va equipando a cada uno de sus siervos a quienes llama. Recordemos que el Evangelio no es nuestro. El Evangelio es de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Es como cuando usted va a trabajar a una empresa, usted lleva su persona, pero todos los materiales, todo lo que usted necesita, cada una de las herramientas que necesita para llevar a cabo el trabajo, se lo va a proveer la empresa. Aquí Dios hace de forma similar y algo más. No sería Moisés quien ejecutaría, sino Bezaleel, hijo de Uri. Hijo de Hur. ¿Recuerdan a Hur? Hur fue aquel que junto a Aarón subieron a la cumbre del monte aquella vez que Israel fue atacado.
Y cuando ellos fueron atacados y Moisés levantaba la mano, el pueblo vencía. Y cuando bajaba la mano, el pueblo era vencido. Hur y Aarón levantaron las manos de Moisés. El nieto de Hur había sido llamado por Dios para dirigir la obra. ¿Saben? La iglesia tiene tanta necesidad de hombres del tipo de Bezaleel y Aholiab, como tiene de hombres tales como Pablo e Isaías. Dios solamente llama por nombre a aquellos a quienes les pide algún servicio especial. Todo lo demás lo hace Dios. Todo lo demás. ¿Recuerdan aquella vez cuando Jesús envía a los 12 apóstoles, de dos en dos, y les dice: no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario? Dios se encarga de equipar a cada uno de sus siervos que llama para cumplir una misión. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo sería quien le impartiría a Bezaleel toda la capacidad, la destreza, la sabiduría, la ciencia necesaria. ¿Para qué? Para poder materializar todo lo que Dios había revelado a Moisés. Esa réplica del santuario celestial estaría bajo las órdenes de Bezaleel. Él se encargaría de dirigir a todo el grupo. ¿Para qué? Para que la réplica del santuario celestial pudiera ser levantado allí en el desierto. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. No solo tendría el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a su realización. Si bien Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de sus enseres, no se había dicho nada acerca de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños del tejido y del bordado de los diversos materiales textiles, las formas de los vasos, los capiteles de las columnas o la fuente. Mucho iba a depender de la iniciativa, la inventiva, el gusto y la artesanía de aquellos que estuviesen al frente de la obra. ¿Y quién sería el que en el fondo dirigiría a estos hombres? El Espíritu de Dios. El mismo que inspiró a los profetas, inspiraría a estos hombres. Estos hombres no profetizarían nada. Estos hombres no escribirían libros. Estos hombres materializarían la réplica del santuario celestial, inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Todo lo que se necesitaba, ellos lo recibieron de Dios. Todo artista, ya sea poeta, pintor, escultor, músico o diseñador, debe tener dentro de sí un talento natural, sin la cual nunca podrá llegar a la excelencia. Tales dones deben considerarse como un sagrado depósito recibido de Dios a fin de ser usados para su gloria y para elevar a la humanidad, no para la exaltación propia. ¿Qué dones te ha dado Dios? Y sabes que cada uno de esos dones te ha dado para que cumplas tu ministerio. Todos hemos sido llamados para cumplir un ministerio. Todos. No hay candidato al reino de los cielos que no tenga un ministerio que cumplir. Todos tenemos un ministerio que cumplir y para ello el Señor nos ha dado, así como a Bezaleel, los talentos, los dones necesarios para llevarlo a cabo. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esa obra era grande para hacer. Aholiab sería el segundo.
Pero además de ellos, habrían muchos colaboradores que tendrían sabiduría en el corazón. Un equipo grande, varones, mujeres, que se formarían. ¿Para qué? Para levantar el santuario, según el modelo que Dios le había revelado a Moisés. El equipo es grande, pero todos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando usted va a ir a cumplir su misión, su ministerio, ha de ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora Dios le da la lista como una especie de recapitulación de todo lo que debe hacer. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Cada uno de esos enseres habrían de ser hechos por Bezaleel, Aholiab y su equipo, conforme al modelo que se le había mostrado. Recuerde siempre, el hombre no añade ni quita a lo que Dios ha revelado. Esa sabiduría, esa iniciativa, esa inteligencia para crear, para diseñar, estaría dirigido por el Espíritu Santo. Así dice su palabra. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Esa última línea es clave. ¿Qué es lo que dice? Todo conforme a lo que te he mandado. No te puedes salir ni a diestra ni a siniestra. No puedes añadir ni quitar. Así funciona el plan de salvación. Así es como nosotros servimos a Dios. No te sales ni para la izquierda ni para la derecha. Todo conforme a lo que te he mandado. Así de claro. Faltaban detalles por revelar a Moisés. El Espíritu Santo se encargaría de revelar a estas personas cómo debían hacer, cómo debían realizarlo. ¿Se imaginan ustedes cuánto tiempo dedicó Moisés para ir poniendo al tanto a cada uno de ellos lo que Dios le había dado a él? ¿Y qué capacidad de retención de memoria que tenía Moisés? Leyes. Ahora, cada uno de los mobiliarios del santuario, colores, materiales, dimensiones, una cantidad. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso con nosotros. Algunas personas dicen, bueno, yo olvido rápido. Si Dios te ha dado una misión a cumplir y para ello necesitas una buena memoria, con seguridad que Dios te va a dar ese don, esa habilidad. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En los siguientes versículos vamos a encontrar una vez más el cuarto mandamiento. Añade Dios algunos términos, por ejemplo, aquí que dice, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Ese día de reposo sería una señal, un distintivo entre el pueblo de Dios y su Dios. Ese día de reposo los diferenciaría. Ya había pueblos que tenían sus dioses. Ya en esos tiempos también había pueblos que adoraban al sol. Ya había. Y cada uno tenía su culto. Ahora Dios había establecido el séptimo día, el día de reposo, el sábado,
y este día se convertiría en la señal. Y ahora, preguntémonos a cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿el sábado es señal entre Dios y yo? ¿El sábado me diferencia de los demás? ¿Mm? Una señal diferenciadora. Este mismo concepto lo encontramos nosotros en el libro de Ezequiel, cuando Dios habla también que el día de reposo ha sido dado para ser señal entre Él y su pueblo. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Ezequiel en el capítulo 20. ¿Mm? Dios va instruyendo, ¿no?, al respecto, y va dejando en claro la diferencia entre el sábado y los demás días. Insisto en esto, es Dios quien diferenció el sábado de los demás días. No fue Moisés, no fue, sino fue Dios quien diferenció el día sábado de los demás días. En el libro de Ezequiel 20, versículo 12 dice: y les di también mis días de reposo para que fueren por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahí Dios le estaba recordando a Ezequiel cómo es que esa señal le fue dada para la generación de Moisés y todo el pueblo. Y después, más adelante, ya les dice que ahora la señal es para ellos. 18. No, antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, porque ellos ya tenían sus propias leyes, así como sucedió con los fariseos en el tiempo de Jesús. Y yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros. ¿Qué hace en el tiempo de Ezequiel? Les recuerda lo que aquí Dios le está diciendo a Moisés. Les di mi día de reposo como señal. Y a esa generación de Ezequiel le dice: ahora ustedes deben tener mi día de reposo como señal. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ezequiel ministra en el tiempo en el cual los judíos empiezan a ser deportados a Babilonia, entre los años 600 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto tiempo había pasado? Si Moisés ejerció su ministerio aproximadamente 1500 años antes de Cristo, quiere decir que casi 1000 años pasaron y el sábado seguía siendo la señal entre Dios y su pueblo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice que los mandamientos son distintivos del remanente del tiempo del fin. El dragón persigue al remanente que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Siguen siendo el distintivo, siguen siendo la señal, siguen siendo aquello que los diferencia. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, sí, al 14, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Recuerde esa perla. El sábado es señal entre Dios y su pueblo. Muchos niegan esta verdad. Muchos dicen que esto ya no sirve. Ahora permítanme hacer un paréntesis, un recordatorio de lo que ya mencionamos ayer. El santuario terrenal era una réplica del santuario celestial. Hebreos así lo dice. 8, 9, 10 Hebreos, incluido el 7. Cristo está ministrando en la actualidad en el santuario celestial.
todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una réplica del santuario celestial. Así lo dice la Biblia. La vigencia, por lo tanto, es actual, es real. Muchos dicen entonces deben seguir sacrificando corderos. Recuerden que el Cordero de Dios, esos corderos apuntaban al Cordero de Dios que fue sacrificado. Y el mismo Hebreos dice que una sola vez fue sacrificado, una vez y para siempre. Pero el día de reposo, Jesús lo declaró en Mateo 5, 17 en adelante. No he venido para anular, sino para cumplir. Y añadió, de cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota pasará de la ley. Entonces, no es un criterio humano. Señal entre Dios y su pueblo los días de reposo. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Santo es. ¿Quién lo santifica? ¿Quién dice que es santo? Es Dios. No hay un pasaje en la Biblia que diga que el primer día de la semana es santo. A algunas personas se le ocurrió en el pasado y hoy en día muchos lo repiten alegremente. El primer día de la semana es el día de reposo. No hay un pasaje que como este pasaje diga, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna, en ella aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Los que replicaban el aceite de la unción serían cortados. Los que replicaran el incienso santo serían cortados. Los que transgredieran el cuarto mandamiento, el día de reposo, serían cortados. Es Dios quien va indicando cada uno de estos detalles. No es nadie, ningún ser humano, no es Moisés. Aquello de las leyes de Moisés, piénselo bien antes de repetir. Moisés no dio ni una ley. 6 días trabajarás, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Cuando comentamos la parte del cuarto mandamiento, hablamos acerca de este mandamiento implícito en el cuarto. 6 días se trabajará. El domingo no es el día de la familia. El domingo es un día laborable. El domingo es el primer día para trabajar. Téngalo en cuenta esto. Muchos adventistas no quieren trabajar el día domingo. Simplemente no quieren. Nos hemos acostumbrado a lo que el mundo ha establecido, pero ese primer día es el primer día de labores. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido a cumplir, no he venido a anular. Yo he venido a poner en práctica. Y él lo repitió una y otra vez. El sábado fue hecho por causa del hombre. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Y por qué es Señor del día de reposo? Porque Él lo creó. Él lo hizo. A Él se le ocurrió santificarlo, bendecirlo. A Él se le ocurrió reposar en ese día. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuál es el argumento para el día de reposo? ¿Cuál es el argumento para reposar en sábado? Que Dios creó en 6 días. El primer día, lo que vendría a ser para nosotros el domingo, Dios trabajó, Dios dijo, hágase la luz. Y por todo lo que podemos leer en el cuarto mandamiento, ese día también fueron creadas las aguas. Es lo que dice
el cuarto mandamiento. Y aquí también, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese es el argumento para decretar que el sábado es el día de reposo. No es iniciativa de ningún ser humano. Es Dios quien así lo determinó. Y este capítulo se cierra con una declaración realmente que hay que prestarle atención. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Escritos con su propio dedo. Si los 10 mandamientos iban a ser abrogados, ¿por qué Dios se tomaría el trabajo de escribirlos con su propio dedo? Dios le había dicho a Moisés que dentro del arca, en el lugar santísimo, debía ponerse el testimonio. Éxodo 25:16. Por eso se conoce al arca como el arca del testimonio, porque allí iba el testimonio, o los 10 mandamientos. Puesto que esta era la principal función del arca, y el arca era el mueble más sagrado del tabernáculo, es apropiado que esta sección que trata de la estructura del tabernáculo y de los que en él oficiaban terminara con una declaración concerniente a lo que les daba su significado al arca y al tabernáculo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está dejando en claro que los 10 mandamientos no fueron inspirados a Moisés. En Éxodo 20 se nos muestra que Dios los proclamó mandamiento a mandamiento, palabra a palabra los proclamó y el pueblo escuchó. Y ahora en este versículo 18 se nos deja en claro que Él lo escribió. Dios lo había escrito. Pero ya anteriormente, en el capítulo 24 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, sube, sube, porque yo te voy a entregar las tablas. 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué he escrito? Ya Dios le había anunciado a Moisés y ahora Dios le dio esas 2 tablas para enseñarlo al pueblo. El hecho de que se hubieran escrito los 10 mandamientos sobre piedra señala que su carácter es inmutable y eterno. Como dice Mateo 5, 17 al 19, las 2 tablas dan énfasis a las obligaciones del hombre para con Dios, los primeros 4 mandamientos, y para con su prójimo los 6 últimos mandamientos. Las 2 tablas de piedra se juntaban como un libro, y esas 2 tablas de piedra, como la piedra misma, son eternas, porque las leyes de Dios son eternas. Que Dios te bendiga. Amén.